Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Por favor, les pido que me acompañen en una oración. Precioso y grande Señor, Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores, Santo, 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 al que era, al que es y al que ha de venir, Señor. En este día te alabamos, Señor. Admiramos tu belleza, tu hermosura, tu perfección. Te damos toda la gloria, mi buen Dios, todo el honor que solo tú te mereces, el único Dios, el único Rey de nuestras vidas. Señor, te queremos dar gracias por esta fiesta, Señor, por este regalo que nos das de estar con vida, de contemplar, Señor, tu belleza, con tu perfección, con tu creación. Gracias por este Shabbat, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos entre hermanos para estudiar tu palabra, para alabar tu nombre, para descansar en ti, precioso Dios. Te bendigo, mi buen Dios, y te agradezco por este lugar, por esta casa, por cada casa, Señor, en donde mis hermanos están reunidos, preparados para escucharte y para recibir tu mensaje. Mi buen Dios, también te quiero rogar en especial, Padre, por nuestra hermana Diana Castrillón, Señor. Bendito Dios, solo usted, Señor, que puede sanar corazones rotos, Señor. Le rogamos, mi Dios, que sea usted abrazando su vida, y la de su familia, papito Dios. Sea usted sanando, Señor, con el consuelo y con el amor inagotable que solo viene de usted. Bendito Dios, también le ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, cada familia, que sea usted, papito Dios, en este día, usándome, mi Dios, para ser mensajera de su palabra, y que sea usted con su Santo Espíritu, Señor, mostrándonos su verdad y mostrando su verdad y su revelación a cada uno de mis hermanos. Use, Señor, este servicio para gloria de su nombre. Use a la persona que va a predicar su mensaje, Señor, a cada uno de los alabantes, a cada una de las personas que va a dar el estudio el día de hoy, Señor. Que su Santo Espíritu sea llenando cada una de nuestras vidas, y que seas tú permitiéndonos, Señor, ser simples instrumentos de tu amor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Hermanos, buenos días con todos. Bienvenidos a el estudio preparado para esta semana. Vamos a seguir en el folleto 47, que corresponde a Honrando a Dios, la unidad 1, David honra a Dios, y el tema que vamos a estudiar el día de hoy es el tema 2, un corazón lleno de gratitud, que se encuentra en la página 15. Y al igual que todos los estudios, seguiremos el orden cronológico de la Biblia. Entonces empezaremos con el día lunes, que corresponde a Deuteronomio 26, del 1 al 11. Pero creí importante siempre recordar de qué nos habla este libro. Deuteronomio es una repetición de la ley, porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el monte Sinaí habían fallecido en el desierto. Conocemos que asimismo se descalificaron y no entraron en la tierra prometida. Por lo tanto, era necesario entregar una segunda vez la ley para las nuevas generaciones. Este libro enfatiza sobre la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios. El pueblo prosperaría en la medida que obedeciera a Dios. Este libro contiene discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el día lunes, que corresponde a Deuteronomio 26, del 1 al 11. Voy a utilizar la versión NBI. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar, y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria,
el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él, y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Dios instituyó las primicias como un principio que Israel debía practicar. Esto lo pueden encontrar en Éxodo 22:29, Levítico 2:12, Números 18:12. Cité algunos de los versículos en donde el Señor nos da esta instrucción de otorgar las primicias. Y aquí una vez más el Señor da a su pueblo esta instrucción de cómo honrar su nombre una vez que hayan tomado posesión de la tierra prometida, y es a través de las primicias. Las primicias, pues, como dice el Señor, corresponden a la primera cosecha que tuvieran en la tierra prometida. Esa primera porción, esos primeros frutos de la cosecha que debían ser ofrecidos a Dios en acción de gracias por su bondad. Estas primicias, como dice la palabra, debían ser colocadas en el lugar en el que Dios había decidido habitar. Ojo, no en el lugar que a mí me pareciera, y con pleno entendimiento de que Dios es quien les había permitido entrar en la tierra y que había dado el cumplimiento de la promesa que juró a sus antepasados. En los versículos del 5 a 10 que acabamos de leer, se muestra una confesión de gratitud que recordaba cómo el Señor liberó a su pueblo de Egipto con gran poder y les entregó como herencia la tierra prometida. Esta entrega de las primicias cuando Israel llegó a la tierra prometida era la manera apropiada de decir gracias al Señor, y esta representa una de las maneras de adorar y honrar a Dios. Como hijos de Dios, además del diezmo y las ofrendas, también debemos presentar las primicias al Señor, sobre todo entendiendo que todo lo que tenemos viene de Él. Debemos honrarle con lo primero que tenemos, con lo mejor de lo que somos, con lo mejor de nuestro tiempo, con lo mejor de nuestro trabajo, con lo mejor de nuestros recursos, de nuestra adoración, de nuestro servicio a Él, no con lo que nos sobra. Con ellos demostraremos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, recordando únicamente que nuestros recursos no son nuestros, le pertenecen todo a Él y que nosotros somos simplemente sus administradores. El entregar a Dios los diezmos, las ofrendas o las primicias son definitivamente las formas visibles de reconocer su soberanía, su poder y su misericordia. Dios no necesita definitivamente nuestro dinero, ni nuestros recursos, ni nos necesita a nosotros. Él es dueño de todo, del oro y la plata, pero al cumplir con este mandato estamos honrando y mostrando temor a nuestro Dios, como lo he querido citar en Deuteronomio 14:23, que voy a usar la versión NTV. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija, para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva, y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Vamos a seguir con el día sábado, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16. Pero antes de esto, yo quiero revisar rápidamente el contexto de lo que vamos a leer. La anterior semana, nuestra pastora Andreita ya nos comentó acerca del proceso del retorno del arca del pacto a Jerusalén. Y ahora lo que vamos a recordar es de esto un poquito con más detalle, ¿ya? Entonces, habíamos visto la anterior semana cómo el arca de Dios había sido robada por los filisteos y cómo fue también devuelta por ellos mismos al ser testigos del gran poder de Dios. Fue llevada a la casa de Abinadab, un levita que se encontraba en el pueblo de Kiriat Jearim, y permaneció aquí por 20 años. Revisaremos entonces qué es lo que pasó, los sucesos posteriores a este evento. Entonces ustedes, si quieren más información, pues recordar un poco de lo que es del Arca del Pacto. Yo les he colocado una cita en donde podemos ver
qué era el arca del pacto, ¿no? Se encuentra en Éxodo 25 del 10 al 16, pero como ustedes recordarán, el arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron los israelitas en la antigüedad por mandato de Jehová, siguiendo sus instrucciones, y en ella pues se guardaban las 2 tablas de piedra del testimonio, los 10 mandamientos, es decir, la vara de Aarón, el primer alimento que el Señor les dio, ¿no es cierto?, que era el maná. Ya, entonces vamos ahora sí a estudiar qué sucedió con este proceso del retorno del arca a Jerusalén. Quiero comenzar recordando que, como ustedes saben, David era un hombre conforme al corazón de Dios y él deseaba que la presencia de Dios estuviese en Jerusalén. Sabemos que el arca de Dios representaba de manera física su presencia. Entonces, lo que hizo David fue consultar a los líderes de Israel para traer el arca de Dios que se encontraba, como les vimos, en la casa de Abinadab. Él quería llevarle a Jerusalén. Todos los líderes de la congregación apoyaron esta decisión de David y David organizó una procesión para trasladar el arca a Jerusalén y el relato completo se encuentra en Primera de Crónicas 3. Tristemente, durante su traslado se cometieron ciertos errores, pues no se siguieron las instrucciones bíblicas, no se lo hizo a la manera del Señor. Entonces, voy a poner uno de los ejemplos. En lugar de hacerlo, como la ley de Dios dice, el arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas, no sobre carros ni animales de carga. Esto se encuentra en Éxodo 25 del 13 al 14, dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Pero vemos, y bueno, de aquí está, ¿no es cierto? Vemos que en el primer intento que yo lo había colocado aquí en un gráfico, David, junto con los líderes, lo hicieron al estilo de los filisteos, quienes muchos años atrás devolvieron el arca sobre un carro nuevo, alado por animales de carga, y esto se encuentra en Primera de Samuel 6 del 7 al 11. Entonces, vamos a ver ahora en Segunda de Samuel 6 del 3 al 4. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo David, junto a su congregación, fueron a retirar el arca del pacto desde la casa de Abinadab, pero no a la manera del Señor, sino a la manera de los filisteos, ¿no?, como ellos lo hicieron ya anteriormente. Pero debido a que el arca estaba siendo transportada en carro en lugar de los hombros de los levitas, importante esto, llegó un punto en el camino en el que el arca estaba a punto de caer por la irregularidad del terreno. Instintivamente uno de los hijos de Abinadab levantó su mano para sostener el arca y evitar que cayera, sin pensar en las consecuencias de tocar lo que es santo. Números 4:15. Pero deberán tener cuidado de no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen, morirán. Segunda de Samuel 6 del 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, esta tragedia detuvo de inmediato la procesión y el deseo que tenía David de trasladar el arca desde la casa de Abinadab a Jerusalén. Entonces decidió no llevar el arca a Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, un levita. Segunda de Samuel 6:11. El arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, geteo 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Luego de que el arca permaneció estos 3 meses en la casa de Obed-edom, el rey David decidió transportar el arca de Dios a la tienda de campaña en Jerusalén que levantó, pero ya no a su manera, sino a la manera de Dios, transportada por los levitas y siguiendo las instrucciones bíblicas. Primera de Crónicas 15 del 13 al 15. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel.
Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. He querido aquí hacerles un resumen de cómo fue este proceso del retorno del arca, desde el momento que fue capturada o robada por los filisteos. Aquí el arca permaneció 7 meses, luego fue llevada por ellos mismos a la casa de levita Abinadab, en donde permaneció 20 años. Después, aquí se produce el primer intento de David de llevar el arca desde la casa de Abinadab a Jerusalén, pero vemos que no fue así. Entonces fue llevada primero a la casa de Obed-edom, en donde estuvo 3 meses, y finalmente, pues, a la manera del Señor, se pudo hacer este traslado, siguiendo las instrucciones que Él mandó, y así pues permaneció en Jerusalén, en el centro de la tienda de campaña. Y esta es una gran enseñanza que yo quería citar y que Andreita también ya nos enseñó o que nos compartió la anterior semana. Una vez más vemos que en la vida de fe lo que cuentan no son las buenas intenciones, sino la obediencia. El hacer las cosas a la manera de Dios y buscando su voluntad, esto nos librará definitivamente de tomar decisiones incorrectas y nos evitará tristeza y dolor. Una vez que el rey David pudo transportar el arca del pacto de Jerusalén a la manera de Dios, la pusieron en medio de la tienda de campaña que había levantado, y esto se encuentra en Primera de Crónicas 16, en los primeros versículos. Y esta es una de las grandes enseñanzas también que el Señor nos da. Se la colocó en el medio porque Dios, en representación de que Dios debe ser el centro de todo, el centro de la iglesia, el centro de nuestra vida, porque sin Él nada tiene sentido. Cuando David terminó de ofrecer los sacrificios al Señor, bendijo al pueblo en el nombre de Dios y repartió alimento tanto a mujeres como a hombres. David puso delante del arca de Dios a ministros levitas para que recordaran, confesaran y alabaran al Dios de Israel. Y lo resalté yo aquí, el recordar para confesar y alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, porque esta es una de las formas en las que debemos vivir como hijos del Señor, y que lo vamos a ver en los estudios, cómo cada uno de estos aspectos se complementan. Después de esto, a través de Asaf y de sus hermanos, David dedicó al Señor un salmo de acción de gracias, que es el que ahora sí lo vamos a leer, y que se encuentra en el día sábado, Primera de Crónicas 16, del 8 al 13. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. En este salmo, David nos llama a alabar al Señor, a proclamar su santo nombre, a dar a conocer entre los pueblos sus obras. Este es un salmo de gratitud, de alabanza, en el que David da la gloria y honor que solo le pertenece a Dios. En la versión TLA dice: digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. David reconoce que solo Dios es el refugio perfecto. Llama al pueblo a buscar siempre su presencia y a recordar las maravillas que ha realizado, y que son los descendientes de Abraham y de Jacob, el pueblo elegido por Dios. Estos versículos nos muestran la forma en la que debemos alabar y honrar a nuestro Dios en medio de cualquier situación. Recordemos que todo, la situación que usted está pasando, nada se va a comparar con la gloria que el Señor tiene preparado para nosotros. Todas las cosas de este mundo, como lo habíamos estudiado, y el Señor ha sido tan claro en esto, son temporales, pero el reino de Dios perdura para siempre. Y ese debe ser nuestro gozo, nuestra esperanza. Seguimos con el día jueves, Primera de Crónicas 16, del 14 al 18. El Señor es nuestro Dios, sus juicios rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac.
que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Estos pasajes nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Él cumple cada una de sus promesas. David reconoce que Dios es el Señor de toda la tierra. Su autoridad no está limitada al pueblo de su pacto. Hace memoria de su pacto perpetuamente. Dios quería que su pueblo nunca olvidara el pacto que hizo con ellos. El trato de Dios con el hombre a lo largo de la historia ha estado basado en la idea del pacto. Y hemos tenido pues también el privilegio de conocer cada uno de estos pactos a lo largo de la historia. Quería resaltar también el comentario del folleto que decía: nos recuerda que el pacto de Dios es eterno y se extiende por 1000 generaciones. Dios ha hecho un pacto con cada uno de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Su pacto está lleno de promesas y ofrecimientos de perdón por nuestros pecados, pero también nos llama a la obediencia. Y quería citar el versículo que se encuentra en Lucas 22:10. No lo coloqué, pero les voy a leer. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Finalmente, en el versículo 18 de este pasaje, David resalta la promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham como parte de su pacto con el patriarca. Esto se encuentra en Génesis 12:1, capítulos 13, del 14 al 17 también. La tierra pertenecía a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a través de este pacto. Vamos a seguir con el día sábado, Primera de Crónicas 16, del 19 al 27. Cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos advirtió a los reyes: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. David alaba a Dios por la protección de su pueblo cuando estuvieron fuera de la tierra prometida. Y nosotros también somos llamados a alabar por ello al Señor, a pensar, porque a pesar de estar sin Él, Él nos mostró su misericordia y amor cuando estábamos perdidos. En el verso 23 vemos que, si bien el pueblo del pacto de Dios tiene una responsabilidad especial de alabarlo, toda la tierra también debería proclamar de día en día su salvación. David llama al pueblo a contar a las naciones la gloria y las maravillas de Dios. A eso estamos llamados, a hablarle al mundo de nuestro Señor, no solo con la predicación, sino con la predicación de la palabra, sino con nuestra vida de testimonio. Yo creo que el Señor nos ha dado una tarea muy importante como hijos del Señor, y si bien hay que, como digo, predicar la palabra del Señor, una de las cosas más importantes que debemos hacer es vivir a la manera de nuestro Dios, siendo buenos hijos, siendo buenos esposos, siendo buenos padres, en el rol que Dios nos haya puesto. Pero yo creo que esta es una de las maneras más importantes de hablar bien del Señor, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro testimonio. David se dirige al pueblo también para que alaben a Dios, para que le digan a todos sobre la grandeza de Dios y su superioridad sobre todos los dioses. Los dioses de los pueblos son ídolos, mas nuestro Señor hizo los cielos. El Dios del pacto de Israel es real y es el creador de todas las cosas, en contraste con los simples ídolos de las naciones. Solo Dios es dueño de la majestad, el esplendor, el poder y la belleza. Continuamos con Primera de Crónicas 16, del 28 al 36.
Tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que tiemble ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y todo cuanto contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Señor, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre, y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, amén, y alabó al Señor. Al dar la gloria y el poder al Señor, al mostrar obediencia, al presentar los diezmos, ofrendas y primicias, estamos honrando el nombre de Dios. Alégrense los cielos y gócese la tierra. David sabía que la misma creación alababa a Dios. Él sabía que la belleza, el poder, la habilidad y la majestad de la creación eran en sí un testimonio de alabanza a su Creador. La creación misma nos habla de un Dios de infinita sabiduría, poder y orden. Dios reina y viene a juzgar a la tierra en el ámbito espiritual y físico. Este maravilloso salmo, en medio de las crónicas, reconoce la grandeza y la majestad de Dios, su inmutabilidad, admite la grandiosidad de los hechos maravillosos de Dios, de su cuidado, de su protección, de su liberación, perdón y esperanza. Y si bien este salmo relata la experiencia de un hecho histórico del pasado, este también puede relatar nuestra experiencia personal. Podemos hoy reconocer la grandeza, el poder y la gloria de Dios. Podemos recordar todo lo que ha hecho con nosotros. Podemos alabarlo por ello, reconocerlo en nuestra vida, como lo hizo David junto al pueblo de Dios. Podemos pedir al Señor que nos dé la libertad que necesitamos, que nos proteja, que nos defienda, que nos sostenga. Y el Señor, como lo hizo en el pasado, actuará también el día de hoy. Dios lo puede hacer. Lo único que necesitamos es crear, confiar y obedecerle. Vamos a seguir ahora con el día martes, que se encuentra en el Salmo 105, versículos del 1 al 15. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca, aun cuando eran pocos en número, unos cuantos de extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Y ustedes, pues, esto nos suena bastante repetitivo, y es porque este salmo también se encuentra citado en Primera de Crónicas 16, del 7 al 22, que acabamos de leer hace un momento. Entonces, estos pasajes asimismo describen las maravillas del Señor a favor de Israel. Vamos ahora a leer la parte del día miércoles, que se encuentra en Salmo 106, versículos del 40 al 48. La ira del Señor se encendió contra su pueblo,
Su heredad le resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron a su poder. Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad. Al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y orgullosos te alabemos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya, alabado sea el Señor. El Salmo en su totalidad hemos leído aquí de los versículos 40 al 48, pero este Salmo en sí describe la misericordia del Señor con el pueblo del pacto. Si ustedes lo leen, los versículos iniciales y los pasajes previos a lo que hemos leído, en estos versículos hay alabanza y agradecimiento a Dios por todas sus bondades. Aquí se reconoce el poder y la gloria del Señor, pero también se describen los pecados de rebeldía e idolatría cometidos por Israel, los cuales provocaron la ira de Dios. Es por ello que el Señor los entregó en poder de las naciones y fueron dominados por quienes los odiaban. Versículo 43. Dice aquí, muchas veces los libró. La ingratitud de Israel es una vez más mencionada. Dios los libró, pero ellos se rebelaron. Si bien Dios es misericordioso, también es justo, y tal ingratitud no podía continuar para siempre sin respuesta. A su tiempo, después de mucha paciencia por parte de Dios, Israel fue humillado por su maldad. Versos 44-45. A pesar del juicio que justamente se merecían, Dios miraba cuando estaban en angustia y se acordaba de su pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo compasión. Verso 46. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Un aspecto de la misericordia de Dios para Israel era darles el favor para con sus opresores. Podemos recordar ejemplos de ello durante la cautividad en Babilonia, como el rey Ciro les dio su libertad, Darío los favoreció también y les concedió muchos privilegios, y Artajerjes envió de regreso a Nehemías y lo ayudó a reconstruir Jerusalén y el templo. Finalmente, en este salmo termina diciendo: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. En resumen, este salmo alaba a Dios debido a su gran misericordia para un Israel constantemente rebelde y malagradecido. Y podríamos llegar a juzgar la actitud del pueblo de Israel. Pero personalmente, al leer cada uno de estos pasajes, creo que nos describen también a nosotros. Alabamos a Dios y le agradecemos por todas sus bondades, por suplir cada una de nuestras necesidades. Pero cuando aparecen las dificultades y los problemas, comenzamos a quejarnos y a murmurar, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y otra vez comienza nuestra ingratitud y nuestra rebeldía. Y si bien el gran amor del Señor nos muestra su gracia y misericordia, no debemos abusar de ella. Hoy es el momento de meditar en lo que hacemos para que nuestro amor por Dios sea un amor real, fiel y permanente. Continuamos con el día domingo, que es Isaías, capítulo 45, versículos del 20 al 25. Reúnanse, fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí:
Solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Al mismo tiempo que el Señor declara su grandeza, su fidelidad y poder para salvar, y eso lo vemos también en los versículos que preceden a este pasaje, Dios hace un contraste con la necedad de los ídolos de las naciones, los cuales en lugar de cargar a los que los adoran, necesitan ser cargados y no pueden otorgar ningún tipo de salvación. Dios declara que no hay ningún otro Dios fuera de Él, no hay salvación sin Él. Dios es justo y salvador. Por su gran amor, Dios cumple la justa demanda por el pecado, y lo sabemos que lo hizo con el Señor Jesús en la cruz, para que Él pudiera mostrarse a nosotros como un Salvador, y aún así, seguir siendo un Dios justo. Romanos 3:26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Vemos en el verso 22 también que vemos la extensión del amor salvador de Dios en todos los confines de la tierra. Verso 23, por mí mismo hice juramento. Cuando Dios quiere confirmar un juramento, ¿por quién jura? Él jura por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él. Así que Él jura por su propio santo nombre y carácter. El Señor dice que ante Él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El Señor aquí declara que llegará un día cuando se doblará toda rodilla delante de Él y toda lengua jurará su grandeza, y que solo en Dios están la justicia y el poder. Qué hermosa manera de finalizar pues este pasaje y este estudio. Y finalmente quiero resaltar el comentario del folleto. El Señor llama a todos los hombres y mujeres a adorarle a Él. En este pasaje, el Señor señala que otros dioses e ídolos no pueden salvar. Solo Él lo puede hacer, porque es el único Dios verdadero. Isaías 45 es un buen recordatorio para tomar conciencia de dónde ponemos nuestra fe. Dependemos de dioses que no pueden salvarnos, dinero, trabajo, amor o cualquier otra cosa, o Dios. En nuestro mundo que va a paso acelerado, es fácil distraernos y permitir que los ídolos se sienten en el trono de nuestro corazón. Mientras adoras al único y verdadero Dios hoy, pon tu fe completamente en Él, reconociendo que Él es el Señor de todo. Y bueno, yo quería únicamente recordar el tema que el Señor nos permitió estudiar hoy. Un corazón lleno de gratitud. Esa es la actitud como hijos del Señor, como esos hijos que tenemos el privilegio de conocerlo. ¿Cómo no despertar cada día y levantarnos con un corazón lleno de gratitud al ver todas las maravillas y la perfección de nuestro Padre? Entonces, hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Y si nos es difícil a veces agradecer por las situaciones que nos cuestan, que nos duelen y que nos hacen a veces dudar del amor del Señor, como dice en su palabra, recordemos en su palabra qué es lo que Él ha hecho por su pueblo a lo largo de todos los años, cómo Él, a pesar del dolor y del sufrimiento que ellos han pasado, ha mostrado su misericordia y ya los ha librado de toda angustia y los ha libertado. Y después veamos nuestras vidas, veamos cómo el Señor actúa en nuestro pasado, cómo sin conocerlo nos levantó, nos restauró, y hoy que lo conocemos pues tiene el poder de sostenernos y tiene el poder de levantarnos y de cumplir ese propósito hermoso que tiene para nosotros en nuestras vidas. Gracias, hermanos. Acompáñenme para finalizar con una oración. Bendito y grande Señor, qué honor es ser tus hijos, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Queremos en este día alabarte, adorarte por tu grandeza, por tus maravillas, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque no hay nada fuera de ti, Señor, porque eres el único Dios verdadero, Señor, en quien tenemos salvación. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás, porque tus planes son perfectos, mi Dios.
Te queremos agradecer por esta palabra, Señor, en la que tú nos recuerdas quién eres tú, cómo has levantado a tu pueblo, cómo has mostrado tu misericordia y tu favor y ese amor que perdura para siempre, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y el honor, Señor, a ti, nuestro Rey y Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesús.